en forma más concreta a los elementos de tráfico que ya hemos hablado en parte de la primera unidad, y los elementos fundamentales del tráfico son el vehículo, la vía y el usuario. Son los tres elementos fundamentales de la ingeniería de tráfico. Entonces vamos a volver a ver estos tres elementos con más profundidad antes de pasar ya a los parámetros de estudio de tráfico que nos correspondería ya ver después de ver a los tres parámetros. Entonces vamos a empezar porque los elementos fundamentales del tráfico son el usuario, que puede ser conductor o peatón, la vía, que puede ser urbana y carretera, y el vehículo. Estos son los tres elementos fundamentales de la ingeniería del tráfico. Son elementos fundamentales porque estos tres están inmersos en la problemática del tráfico y depende de las condiciones, características y particularidades que tiene cada uno de estos elementos para tener una buena o mala circulación en las vías urbanas y vías de carretera. Cuando hablamos de estos tres elementos, ya habíamos hablado en general que estos tres elementos han tenido un desarrollo en el tiempo diferenciado, ¿no? El conductor y peatón, que son parte de la población humana, data de hace muchos años. Obviamente ha tenido una evolución, pero esa evolución, con la cantidad de tiempo que tenemos del hombre, no ha sido tan significativa en el ámbito vial. O sea, sigue habiendo una deficiencia de educación vial en los usuarios. Inge, buen día, perdón que le corte, está grabando, disculpe. Perdón, gracias. Sí, no estoy grabando y voy a grabar. Recording in progress. Entonces, los tres elementos fundamentales intervienen en la problemática, pero con evoluciones diferentes. La vía, que también puede evolucionar en el tiempo, puede ser mejorada, ampliada, pero es un elemento que tampoco ha sufrido grandes cambios porque esas modificaciones y evoluciones de la vía con el tiempo son costosas. Entonces, muchas veces no se han producido. En nuestra ciudad podemos ver que el catastro urbano de calles, de avenidas, muy pocas veces son modificadas, como nacen las urbanizaciones y las vías en general se van quedando con esas características todo el tiempo. Lo único que a través del tiempo puede ir mejorando es la calidad del pavimento, de ser de tierra hasta pasar por ser empedrado o enlosetado y después pasar a ser pavimentado. Pero son pocas las modificaciones geométricas que tiene la vía, y eso
consideramos en la ingeniería de tráfico un factor negativo, porque los vehículos, que son el tercer elemento, sí han tenido una evolución permanente y muy consecuente con la tecnología, que los vehículos ahora tienen mucho mejores características, que pueden tener mucha más capacidad, mucha más velocidad, mucho más radio de giro. Es decir, hay varios aspectos que han mejorado los vehículos y siguen mejorando. Año a año, los fabricantes de vehículos van adquiriendo mejores condiciones. Entonces, no ha pasado que los tres elementos en forma coordinada han evolucionado en el tiempo. No es esa la realidad, ni en nuestro país ni en ningún país. Han tenido diferentes evoluciones en diferentes tiempos, y eso es lo que genera el problema de tráfico, ¿no? Eso es lo que genera. Si todo estuviera evolucionado en la misma proporción, probablemente no tuviéramos problemas de ingeniería de tráfico, pero no ha pasado eso. Estos tres elementos fundamentales han evolucionado en el tiempo de diferente manera. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero nos vamos a referir al usuario. Cuando hablamos del usuario, es el elemento fundamental de la ingeniería de tráfico, que puede ser un conductor o un peatón, que está inmerso en la problemática de la circulación del tráfico. Entonces, es parte del conjunto que está metido en la circulación, y que depende de su actuación, de sus acciones, para tener un mejor o peor condicionamiento a la circulación vehicular. El conductor es una persona, una persona que tiene la habilidad de conducir un vehículo. Ese es el conductor, es el que conduce los vehículos que circulan dentro de las vías en el problema de tráfico. ¿Qué características nos interesan del conductor? La primera característica que nos interesa es la cualidad física. Es decir, queremos que el conductor tenga la suficiencia física para poder conducir un vehículo. De todas las condiciones físicas, aquella persona que tiene todas las condiciones normales puede tener la habitualidad a ser conductor, ¿no? O sea, no hay, si es una persona normal con todas sus cualidades físicas normales, no estamos diciendo que no tiene ninguna características excepcionales, no normales, puede ser un conductor. ¿Cuál es la cualidad física que sí le impiden a ser conductor? Es la cualidad física de la visión. Es decir, una persona ciega no puede ser conductor. Una persona que tenga problemas de visión puede ser limitado su
su potestad para que sea conductor. Entonces, de las cualidades físicas normales, o sea, estamos hablando de normales porque podría haber alguna persona que sea, que no tenga las extremidades superiores o las extremidades inferiores, que haya sufrido accidentes o algún tipo de enfermedad y no tenga, entonces esa persona no es normal, ¿no? Esa persona está discapacitada y no va a ser habilitada para ser conductor. Estamos hablando de las personas normales que no tienen este problema. Pero entre las personas normales podrían tener problemas de la visión. Y eso sí es una limitante en la habilitación para que sea conductor. Muchos de ustedes deben tener licencias de conducir, han debido asistir a hacer el trámite y la gestión para tener esa licencia de conducir. Y una de los controles es la visión de la persona. Entonces va donde un médico y el médico hace su informe de habilitarle o no, dependiendo de su calidad de visión. Entonces, esa es una cualidad física que nos interesa. En la visión hay distintas enfermedades también. O sea, hay miopía, hay deficiencias pero la que más nos interesa y que puede ser es el daltonismo, que el daltonismo es la pérdida de los colores en la visión. Entonces, en el daltonismo, la persona no puede identificar los verdaderos colores. Entonces, esa es una limitante muy grande en un conductor porque podría no ver los colores del semáforo y sería un peligro conduciendo un vehículo. Donde todas las cualidades físicas nos interesa la visión y en la visión el daltonismo es lo que más nos preocupa y limita para que sea un conductor. El resto de las cualidades físicas tendrán que ser medidas médicamente y pueden tener salvedades. Por ejemplo, las otras enfermedades de visión que pueden ser como la miopía, probablemente con el uso de lentes de aumento pueda habilitarse como conductor, ¿no? Entonces, hay posibilidades de solucionar su cualidad física. Luego, el resto de los problemas físicos del conductor, evaluados desde el punto de vista médico, solo cuando son graves o muy graves podrán ser un impedimento para que sea conductor. El resto es habilitado para que sea conductor. Obviamente hay normas en cada país y en nuestro país hay una determinada edad para poder ser conductor. En otros países lo propio, hay una edad mínima para ser conductor y que debe cumplirse bajo esas normativas y reglamentos. Eso en la cualidad física. La otra faceta que interesa en la conducción de vehículos es la cualidad psicológica. Sin embargo, la cualidad psicológica puede ser variante.
puede ser variante, no es constante, porque la cualidad psicológica puede ser que la persona esté enojada, puede que esté con problemas personales, está con dolor de cabeza, con una serie de condiciones psicológicas que pueden inducir en su actividad de conducción del vehículo. Entonces, sí nos interesa la cualidad psicológica, pero es una condición psicológica que es variable, no es constante. No vamos a decir que la persona siempre está enojada y por lo tanto, en esas condiciones no puede ser un conductor, ¿no? O sea, son condiciones que son temporales. Pero sí interesa cómo está el conductor en la parte psicológica. De ellas, interesa mucho, y eso sí es tomado en cuenta por las unidades de control de conductores, es la actividad de presencia de bebida o de alcohol en la persona, ¿no? Porque está comprobado que una persona con alto contenido de alcohol podría actuar de diferente forma a la normal. Entonces, es una condición psicológica que sí interesa y que podría ser tomada en cuenta y es controlada en la conducción de vehículos. Por eso las unidades de tránsito, lo primero que miden en acciones de accidentes es la medida con el alcoholímetro, para ver si ha salido de los márgenes de lo que permite un reglamento de tránsito. Entonces, las cualidades psicológicas sí deben tomarse en cuenta, pero son temporales y pueden inducir a una mala o buena conducción en función al estado psicológico del conductor. Por lo que no son permanentes, es muy difícil controlar que los conductores tengan una condición psicológica aceptable o rechazable para ser conductor, porque son temporales. La persona que puede ser aceptada como conductor podría ser rechazada porque las condiciones psicológicas en un momento están malas. No se va a dar eso. O sea, esa persona está habilitada como conductor, pero podría tener condiciones psicológicas en algún momento desfavorables, ¿no? Otras condiciones que nos interesan son las reacciones condicionadas y las reacciones no condicionadas. Algunas reacciones condicionadas que puede tener el conductor dependen de la situación. Podría ser psicológica o podría ser física. Por decir algo, un conductor que ha tenido una fractura en el brazo izquierdo y está enyesada,
no tendrá la misma capacidad para conducir, porque prácticamente estaría conduciendo con un solo brazo. Entonces, va a tener unas reacciones condicionadas a ese estado físico para su conducción. Pero también hay reacciones condicionadas con otros aspectos que no tienen que ver con lo físico, sino que tienen que ver con lo psicológico, con la habitualidad. O sea, el conductor que ya conoce ya tiene mucho tiempo de conductor en un sector de calles o normalmente, por ejemplo, en alguno de ustedes que tenga vehículo y todos los días viene a pasar clases a la universidad, ya tiene un recorrido para venir de su casa a la universidad. Y en ese recorrido tiene una reacción condicionada porque ya conoce, ya tiene un hábito en la conducción, ¿no? Entonces ya adquiere una habitualidad que es normal en un conductor. Algunas habilidades, puede haber conductores más hábiles unos que otros, aquellos que tienen mayor habilidad, sobre todo con el tiempo, uno adquiere mayor habilidad, ¿no? Una persona que está los primeros días que está conduciendo un vehículo no es lo mismo a una persona que ya conduce unos 10 años, ¿no? La habilidad de conducción también tiene que ver con el tiempo. Entonces, a partir de esa habilidad hay una reacción condicionada al tiempo que tiene en conducir, ¿no? Entonces, puede pasar también que esté condicionada a algunos conductores tienen una menor edad, no como una menor edad, pero permitida, que pueden tener mejor sus condiciones visuales, mejor sus condiciones de manejo, pero una persona ya de la tercera edad podría estar limitada porque sus acciones ya no son permanentes. Eso no quiere decir que no puede ser conductor, sí puede seguir siendo conductor, pero tiene sus reacciones condicionadas. Y finalmente, hay reacciones no condicionadas que pueden darse en los conductores ante la presencia de aspectos climatológicos o psicológicos en el conductor que le producen reacciones no condicionadas, ¿no? Por ejemplo, cuando llueve, ¿cómo reacciona el conductor al conducir con una lluvia leve o una lluvia intensa? Hay una reacción, algunos tendrán una reacción que sea más prudente y otros menos prudente en esas condiciones de precipitación, ¿no? Pero a esas son reacciones no condicionadas. O sea, no es normal, no es que sea una reacción permanente. Es una reacción ante un evento que se presenta. Lo mismo pasa cuando hace excesivo calor. Por ejemplo. El excesivo calor también desgasta al conductor y podría producirle reacciones no condicionadas que puede
puede tener una reacción al conducir por el efecto de la presencia de excesivo calor. Entonces, hay condiciones no permanentes, pero que pueden afectar las reacciones en el conductor, que se denominan reacciones no condicionadas. Entonces, estas características, cualidades, habilidades en un conductor son las que nos interesan para habilitarlo a ser conductor. Y una vez que es conductor, van a pasar estas condiciones, algunos más y otros menos, en función de las posibilidades que se presenten en su vida de conductor, ¿no? Entonces, este es un usuario que el usuario conductor tiene algunas cualidades, habilidades, reacciones que pueden ser condicionadas y no condicionadas. El otro usuario, que es el usuario peatón, tiene menos problemas que el conductor, tiene menos habilidades, menos hábitos, pero sí nos interesa que el peatón tenga una educación vial. El peatón debería saber por dónde debe circular para no encontrarse con la circulación vehicular, porque el peatón tiene sus propios espacios para su circulación. En el caso de una vía, hay las aceras, y las aceras son los espacios destinados a los peatones. Entonces, los peatones deberían circular siempre por las aceras, porque ese es su espacio. Cuando el peatón tiene una mala educación vial, no importa, y su circulación lo hace por la calzada o por la acera. Le da lo mismo. Peor cuando tiene algunos condicionamientos como como el tiempo, y necesita circular rápidamente, y entonces ya no mide si tiene que ir por la acera o por la calzada, ¿no? Vamos por ambas, como si fueran ambos espacios para el peatón. En el caso de los peatones, en esos espacios que están destinados a su circulación, tal vez nos interese ver cuánto debería ser el espacio de superficie que necesita para que tengamos una normal circulación. Dentro de los libros y la bibliografía que se tiene de investigaciones sobre el espacio que ocupa un peatón, está entre que 0,6 a 0,8 metros cuadrados son suficientes para medir una superficie para peatones. Entonces, cuando tenemos pocos peatones, o sea, una acera puede ser suficiente, como las que tenemos de aceras de poca superficie nosotros, ¿no? Salvo en las 8 cuadras que hay en el casco central, donde han hecho aceras más ampliadas, le han dado prioridad a la circulación peatonal. Entonces ahí sí tenemos espacio suficiente para la circulación peatonal. En el resto debería preocuparnos que el peatón circule por los áreas que les corresponde, que son las aceras,
y por los pasos peatonales para cruzar la calle de circulación, la calzada de circulación vehicular. Entonces, en la mayoría de nuestras calles tenemos una señal horizontal que demarca una superficie de paso peatonal. Entonces, deberían ser esos pasos peatonales por los que siempre circulemos al cruzar una calle. Entonces, también ahí se nota una falta de educación vial. Ustedes lo deben ver casi diariamente cuando salen de la U, de la universidad, del campus universitario, y cruzamos al frente. Unos buscan el paso peatonal y hay otra gente que no busca el paso peatonal y cruza buscando espacio entre los vehículos, ¿no? Entonces, no es correcto, pero es actuación del peatón. Más de eso no afecta este elemento, salvo la gran cantidad de peatones que podría darse, pero que no se da por lo menos en nuestras ciudades, una gran cantidad de peatones. Bueno, podemos tener ejemplos en nuestra ciudad, por ejemplo, la zona del mercado campesino, en algunos días tiene una gran cantidad de peatones, ¿no? Y si van y observan cómo funciona el peatón en esa zona, le van a encontrar al peatón fuera de las aceras, por las calzadas, cruzando por cualquier lugar, entre vehículos. Es una problemática diferente, porque es una zona que en algunos días y en algunas horas puede tener excesivo número de peatones. Lo mismo puede pasar cuando hay un partido de fútbol y cerca al estadio, a la salida del partido, va a haber mucho flujo peatonal, porque toda la gente que ha ido al partido de fútbol, o sea, sale del estadio y circula por las calles adyacentes, ¿no? Entonces, ahí hay una condición extrema porque hay mucho flujo peatonal. Pero después, en lo general, no hay tanto problema, salvo puntos muy específicos. El resto no es problema, aunque también podría generar el problema la vía, porque la vía podría no tener aceras, como hay casos de nuestras calles, o que tienen aceras demasiado pequeñas, de apenas 50 centímetros de ancho, o no hay aceras, ¿no? O no hay aceras. Pero tampoco son casos generales, son casos muy particulares. Entonces, el usuario peatón es menos conflictivo en la problemática, pero sí su actuación es importante para apoyar la parte de la circulación vehicular o complicar la circulación vehicular ante la presencia de muchos peatones, ¿no? El siguiente elemento es la vía. Es el otro elemento fundamental que nos interesa porque este es el elemento por donde circulan los vehículos. En general, vamos a tener casos de vías urbanas que están dentro de la ciudad
y vías en carretera que están en conexión entre ciudades, ¿no? Se convierte en una vía rural, pero para nosotros son carreteras. Entonces, tanto la vía urbana como la carretera tiene elementos geométricos, tiene componentes y tiene características. No son iguales entre una vía urbana y una carretera, ni los elementos, ni sus componentes, ni sus características, porque dependen de diferentes condiciones, ¿no? En la vía urbana tenemos que pensar desde el principio que por la vía urbana van a circular los vehículos, pero que deben detenerse para ascenso y descenso de pasajeros frecuentemente, tanto en los vehículos particulares como públicos. Entonces, eso no es característica de una carretera. Una carretera es para normalmente circular de un punto A a un punto B, ¿no? Entonces, sí son diferentes. Los componentes geométricos, sobre todo, y estructurales también, de una vía urbana y de una vía carretera, van a ser diferentes. Porque la vía urbana tendrá sus condiciones geométricas como vía urbana. Entonces, tiene una acera, tiene un cordón de acera, tiene la calzada, en un sentido, la calzada en ambos sentidos, en algunas que son más anchas en dimensión y tienen doble sentido. Hay separadores que pueden ser separadores físicos o solamente separadores de señalización. Es decir, hay elementos geométricos diferentes. En cambio, la vía carretera tiene una calzada, tiene una berma y tiene los taludes de corte y en algunos casos tiene la cuneta. Son sus elementos geométricos que tiene la vía carretera. Entonces, vamos a encontrar elementos, componentes y características diferentes. En vías urbanas, como aparece en la diapositiva, hay calzada, hay acera y hay los umbrales de las casas. En algunos casos, como aparece en el gráfico, habrá vegetación en medio de la acera. Las dimensiones de calzada, de acera, dependerán de algunas normas que puede haber en cada municipio. Y generalmente sobre estos aspectos, sí, los municipios sacan ordenanzas, si no hay un manual, sacan ordenanzas para determinar cuál es el ancho de calzada y cuál es el ancho de las aceras. Este es un caso de una calzada de un solo sentido. Acá a la derecha tenemos otra sección transversal de una vía urbana, pero que tiene un separador. Que puede ser un separador con jardinera o no, pero es un separador que separa los dos sentidos. Entonces hay una calzada en un sentido y otra calzada en el otro sentido que genera una sección diferente de una vía urbana. También está reglamentada por la normativa de
los municipios. En el caso de las vías de carretera, esta normativa varía en función de de la norma de la Administradora Boliviana de Carreteras. Ahí es donde se establecen las características geométricas de acuerdo a la categoría de carretera para establecer ancho del carril, ancho de la calzada, ancho de la berma, pendientes transversales, ancho de las cunetas, taludes, inclinación de los taludes, etcétera, que son características de la vía. Aparte de la parte geométrica y de la parte de sus componentes, lo que nos interesa en las vías para la problemática del tráfico es cómo están distribuidas las vías en el catastro urbano. Nuestras ciudades en Bolivia obedecen a un catastro que dieron en la colonia los españoles, que era un catastro cuadricular. Es decir, se formaba la ciudad por cuadrículas y que formaban unos manzanos, y cada manzano aproximadamente tenía un lado de 100 metros. Entonces, un manzano era un 100%. Y generaba en su alrededor una vía para circular el manzano. Y así se iban los diferentes manzanos, iban formando la ciudad. Esas características catastrales de la colonia aún hasta ahora se siguen manteniendo en la mayoría de las ciudades. Tal vez ya no están dadas las condiciones para que las calles sean cuadriculares, y más bien deberíamos tener otro enfoque a la diagramación catastral de una ciudad. Pero la vía no ha cambiado, o sea, al menos en nuestro país, tiene esa tendencia de ser cuadricular, y de la forma cuadricular empieza a crecer. Obviamente en algunos sectores se distorsiona porque no hay el espacio para hacerlo cuadricular. En el caso nuestro, por ejemplo, no hemos subido en forma cuadricular de la parte central a la barrio Senac, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí aparece como una avenida que nos permite un acceso para llegar a la parte más alta de la ciudad, de la zona Senac, pero ahí también en la zona Senac se ha hecho cuadricular. Entonces mantiene sus características del catastro cuadricular. La mayoría de las ciudades tienen. La que menos tiene, o sea, porque ha pasado por un criterio en algún momento, es la ciudad de Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz, en vez de ser cuadricular, la han hecho en función de los anillos, y han pensado formar las cuadrículas dentro de los anillos, pero como los anillos tienen una dirección radial, entonces lo correcto ahí ya no es cuadricular, sino es radial. Entonces, un poco tiene las dos cosas Santa Cruz, de la parte radial y de la parte cuadricular.
Entonces, eso sí ha cambiado un poco, que influye en la circulación vehicular. O sea, todas esas características geométricas de la conformación del catastro de vías urbanas sí influye en la circulación del tránsito. La tendencia en estos tiempos, bajo los investigadores de vías urbanas, es que las vías urbanas ahora deberían formarse en función a la utilidad en la circulación, es decir, a los equipamientos. Entonces, debería haber en ciudades los equipamientos de zonas donde es para habitacionales, es decir, donde estén los departamentos, las casas. ¿Sí? Deberían haber equipamientos deportivos donde están las canchas, los coliseos, equipamientos comerciales donde estén los mercados de todo tipo de productos comerciales, y los equipamientos educacionales donde están la zona de colegios, universidades. Esa debería ser, según los investigadores, arquitectos, ingenieros, para una conformación de una ciudad en los tiempos actuales. Lamentablemente, para hacer esos cambios significa una generación de un cambio muy profundo y habría que cambiar la estructura de la ciudad. Eso es difícil y prácticamente imposible. En nuestro país menos, porque eso significa inversión económica y no hay la capacidad económica para hacer esos cambios radicales a la conformación del contexto de las vías urbanas. Entonces, tenemos que acomodarnos en las vías urbanas a lo existente en nuestras ciudades, pero sí podríamos colocar ideas más novedosas y más acordes a la realidad actual de los equipamientos en la generación de nuevas urbanizaciones. Y en eso sí no hemos aprovechado, digamos, porque si ustedes dan una vuelta por la ciudad y ven las nuevas urbanizaciones que hay alrededor de la ciudad, todas tienen un catastro cuadricular y con menos condiciones en las vías. O sea, como son urbanizaciones que se aprueban de privados, entonces los privados tratan de perder el menor espacio en sus urbanizaciones y por eso sus vías son pequeñas de acceso, a veces muy corto para doble sentido, pero por no perder mucho espacio en la urbanización. Así tienen las características la mayoría de nuestras urbanizaciones. Excepcionalmente tienen una avenida, digamos, de doble sentido, con jardinera, que pueda habilitar una mejor circulación. Entonces hay criterios nuevos que deberían ser utilizados en la conformación de las nuevas urbanizaciones. Ahí también tenemos que hacer escuchar nuestra posición como ingenieros viales cuando seamos parte de un equipo multidisciplinario
en la parte de nuevas urbanizaciones. Y lo mismo en el equipamiento de estadios, coliseos. Eso no podemos ponerlo en cualquier lugar y generar problemas de circulación, ¿no? Deberíamos tener definido en la ciudad cuáles son las zonas donde quisiéramos el equipamiento de la parte deportiva. Acá, por lo menos en Tarija, había intención de poner varias de las obras deportivas en un solo área. Algunas de ellas se han realizado, otras no, pero hay la intención. En algunas ciudades como Sucre, como Cochabamba, han logrado hacer equipamientos en un solo lugar de algunas instalaciones deportivas, ¿no? Entonces, ese es el criterio de la vía hacia el futuro. En cuestión de la vía de carretera, no hay mayor problema en el sentido de las normativas. Donde hay problema es que aumenta el tráfico en cantidad de tráfico y las carreteras ya no tienen la capacidad para absorber ese volumen de tráfico. Y ahí se convierte en un problema, ¿no? En un problema de tráfico. Entonces, para corregir aquello, o sea, hay posibilidades que, aunque son costosas, aunque son posibilidades de costo alto, podríamos ampliar las carreteras de una calzada única de doble sentido a una de doble vía, como se está haciendo, como se ha hecho La Paz Oruro, por ejemplo, ¿no? La Paz Oruro era una carretera de calzada sencilla y se ha convertido en una doble vía de calzadas separadas y ha aumentado, ha duplicado los carriles. Entonces, sí se puede, pero son inversiones económicas importantes, ¿no? Hasta ahora, entre la vía y el usuario, vemos que la vía ha tenido una evolución diferente porque tiene más limitaciones. Cambiar las vías representa muchos costos económicos y por eso seguimos manteniendo la mayoría de nuestros catastros urbanos en las mismas condiciones y nuestras carreteras como han sido mencionadas desde el principio. Han cambiado de estructura de pavimento, pero no han cambiado radicalmente su condición geométrica. Entonces, son dos elementos que no han evolucionado en forma coherente entre ambas, no han decidido avancemos las vías y eduquemos al usuario de tal manera que la circulación vehicular y peatonal sea ideal, ¿no? Eso quisiéramos, pero no ha ocurrido eso, por lo menos en estos dos elementos que son la vía y el usuario. Nos toca ver el otro elemento, que es el elemento vehículo, pero nos vamos a quedar acá porque para ver el elemento vehículo, además de sus condiciones generales propias de un vehículo, nos interesa ver lo principal en tráfico,
es ver al vehículo de sus resistencias en la vía, cómo se miden esas resistencias, cómo se calcula la distancia de visibilidad para parar o de frenado, y sobre todo los costos de operación de los vehículos. Entonces, estos costos lo vamos a ver haciendo el cálculo de costos de operación. Entonces, para ello debo darles una tarea. Pero para darles una tarea sobre los elementos que entran al costo de operación, necesitamos organizarnos como grupos. Entonces, a ver, estamos 66 estudiantes, creo que estamos la mayoría, son cerca de 80. Entonces, ya les había pedido en clases anteriores que vayan pensando en cómo organizamos sus grupos de 5 estudiantes. Entonces, hoy vamos a dedicar unos 20 minutos para organizar estos grupos y paralelamente darles una tarea sobre tipos de vehículos que queremos que averigüen el costo de combustible, el costo de lubricante, el costo de llantas, el sueldo del chofer, los impuestos que se pagan, los seguros que se pagan, los costos de mantenimiento, los costos de reparación. Todos esos elementos necesitamos para calcular los costos de operación, que es algo fundamental en tráfico. Entonces, esos costos de operación los vamos a hacer la siguiente semana, un día como hoy. Para eso es la tarea. Todos los grupos tendrán que venir con su tarea hecha sobre esos costos que necesitamos para un tipo de vehículo. Entonces, para darles el tipo de vehículo, vamos a generar los grupos. Antes de generar los grupos, les cedo la palabra si tienen alguna pregunta en lo que hemos visto ahora, los dos elementos que son usuario y vía. ¿Hay preguntas? Inge, sobre la tarea, ¿será que puedes repetir? Es que no la escuché bien, estaba entrecortado. Ya, la tarea es, le interesa a cada grupo, pero en general es determinar el costo de combustible, el costo de lubricante o de aceite, el costo de llantas, el costo de mantenimiento, el costo de reparación, el costo del chofer, el costo de impuestos, el costo de seguros. Todos esos costos necesitamos para calcular los costos de operación, que es algo que han debido escuchar que se discute mucho entre transportistas y los municipios, ¿no? Es cuánto cuesta el pasaje normal en un taxi, en un micro, en un taxi trufi, cuánto cuesta el pasaje. Y la determinación de ese costo del pasaje tiene que estar en función al costo de operación. Lo que quienes hacemos el costo de operación somos los ingenieros viales, ¿no?
Sí, alguien quería hablar. Inge, ¿la tarea va a ser grupal o individual? Va a ser grupal. Por eso es que necesito hacer los grupos. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, me voy a ir a otra tabla donde está en Excel para hacer los grupos. Bueno, entonces, el grupo que ya tengas definido sus 5 estudiantes, me va dictando su apellido y nombre. Cualquiera que tenga ya definido sus componentes de su grupo, por favor, tienen la palabra. Ingeniero, Adelante. nosotros ya tenemos definido nuestro grupo. Ya, me va dictando nombres, apellido y nombre. Ya, Vargas Borda Gonzalo Daniel. Vargas Gonzalo. Sí. Ya. Vega Otro. Naira. ¿Me repite, por favor? Vega Naira. Vega Naira. Rivero Alejandra. Ya. Choque Celia. Y Zulca Rodrigo. Zulca con doble L. Ya. Serían el número 1, el grupo número 1. Y para la tarea, ustedes averiguarán los costos de taxis. Entonces, en taxis, y vamos a particularizar costos de taxis a gasolina. Entonces, van a averiguar el costo de la gasolina, el costo del aceite, el costo de las llantas, cuánto es el número de llantas, el costo de un chofer, su salario mensual. Estamos hablando de todos los costos, el seguro SOAT y el seguro privado, a veces hay seguros privados, los impuestos que se pagan, que paga un taxi, todo sobre un taxi a gasolina. Ingeniero, los rendimientos también, ¿no? Sí, también los rendimientos, o sea, y van a pensar en un vehículo nuevo, ¿no? Un vehículo nuevo. A ver, vamos a diferenciar un vehículo, en el caso de ustedes, un vehículo a gasolina nuevo. Ya. Otro grupo. Inge, ¿los grupos tienen que estar completos sí o sí de 5? No, si son menos, no hay problema por el momento, porque pueden quedarse después alumnos sueltos y los podemos incorporar a sus grupos en la próxima clase. Mi grupo ahorita es de 3, ¿le dicto igual?
Ya. Mamani Guzmán, Gabriel Gustavo. Mamani Gustavo. Rivera Obando, Cintia Fabiola. Rivera Cintia. Fabiola. Y Laime Gómez, Juan Pablo. Pablo. Ya. Ustedes también costos de taxis a gasolina, pero a medio uso. O sea, no nuevos, ¿no? Dije. Sí, adelante. El grupo 3, Guamán, Ayllón, Javier. ¿Guamán con H o con G? Con G. Guamán, Javier. Sí, Javier. Edwin Cari. Cari Edwin. Vasco Mauricio. Vasco con B grande o B chica. B chica. Sergio Aparicio. Y Antesana Noel. Bueno, entonces son el grupo 3 y van a ser costos de taxis también a gas nuevos. Del grupo 4 solo somos 3. Ya. Aramayo Esther. Mendoza Daniel. Quito Daniel. Ya. Ustedes también hacen los costos de taxis a gas a medio uso. Otro grupo. Grupo 5. Adelante. Aguilar, Graciela. No le escucho. Aguilar, Graciela. Parece que está sin volumen. ¿Se escucha, ingeniero? Perdón. A ver, de nuevo. Aguilar, Graciela. Aguilar, Graciela. Limachi, Delgado, José Armando. Ya. Marcos Rueda. Ya. Hugo Mita. En este momento estamos 4, solamente nos faltaría uno. Ya. Ustedes van a hacer costo de micro a gasolina nuevo. Ingeniero. Adelante. Buen día, le dicto los nombres. Ya. Fernández Elizabeth. Ahora, Ya. Guerrero. Román. Román es el nombre. Sí. Ya. Ábalos. Brian. Es Brian. A-I.
¿Con I nomás o, Sí. o Con I. así? Sí. Y Pinto Elías. Solo son Por ahora 4. 4. Ya. Sí. Bueno, ustedes hacen costo de micro a gas 9.